Okay guys, good morning and welcome. Hoy estaremos checando parte del tema 5, que es llamado Travel and Tourism, en la página 43. ¿Qué estaremos viendo en este apartado? Pues bueno, son las siguientes secciones: Lesson A, Compound Adjectives, y Comparatives and Superlatives. Es la primera parte que tenemos de este tema. Posteriormente tenemos Lesson B, Reporting a Problem, Responding to a Problem. Lesson C, Travel Talk and Reporting Commands and Advice. Es el último tema de Part C. So, Travel and Tourism. Vamos a empezar dando de una vez inicio con la información de los Compound Adjectives. Anteriormente en sus cursos habían visto lo que son adjectives. Bueno, en la página 44 están estos Compound Adjectives. Hay diferentes formas de usar los Compound Adjectives. Dentro del inglés no hay una regla en sí que nos ayude a identificar lo que son las formas en las que tú vas a usar los compound adjectives o adjetivos compuestos. Los hay desde dos palabras separadas, como el caso de culturally diverse. Culturally diverse. Ahí la traducción siempre se va a hacer junta, nunca por separado. Esta es una forma de usar los compound adjectives. Primeramente vas a usar dos palabras separadas. Por ejemplo, este caso. El segundo término que puedes usar como compound adjectives o para unir estos compound adjectives es usar un pequeño dash, una pequeña línea, para que la separes la palabra. En este caso, fun-loving. Fun-loving, ese es el tipo de compound adjectives que se junta con un pequeño guioncito. Fun-loving es un ejemplo más. En otro ejemplo más podremos aplicarlo en Spider-Man. Spider-Man. Y un tercer compound adjectives form sería dos palabras en uno solo. Ok, ahí está el tercer caso. Como les digo, son tres formas de usar los compound adjectives y de este lado solamente veremos dos tipos. Dos palabras separadas y que forman parte del mismo compound adjectives. Dos palabras separadas por un guión o dos palabras sin guión y la pones toda junta. Bueno, es el vocabulario que tendremos y checar respecto a los compound adjectives. La primera se refiere a culturally diverse, es decir, culturalmente diverso. Densely populated, o sea que está poblada densamente o densamente poblada. Hablamos de una población grande, muy grande. High tech, es decir, avanzada en tecnología. High tech, high technology. Highly educated, para altamente educado, educada. Open-minded, cuando te refieres a de mente abierta. O, por ejemplo, hablamos de una sociedad, de una persona que es open-minded. Open mind, open-minded, cuando te refieres a personas. Acuérdense de las terminaciones ed. Open-minded, de mente abierta. Persona de mente abierta. Slow-paced, que se refiere a una vida lenta. Por ejemplo, la vida en el campo se dice que es slow-paced. Then we have well-planned, bien planeado. Well-planned, una dieta bien planeada, una ciudad bien planeada. Well-planned. Y el último de los compound adjectives es world famous. World famous, es decir, mundialmente famosa o famosa mundialmente. Son el tipo de compound adjectives que estaremos checando y usando en el vocabulario. Recuerden, esta unidad habla sobre viajar y el turismo. Por lo tanto, el vocabulario que muestra en la primera parte de la 44 es adjetivos compuestos y que se relacionan precisamente a viajar, viajes y turismo. Entonces, en este primer apartado, Exercise A, lo que deben de hacer es, con los audios que les voy a dejar en el grupo, úsenlos y completen las actividades correspondientes para rellenar la información con dicho ejemplo
Y pues bueno, la definición ya se las di. Y si no, pues bueno, en un apartado de las diapositivas les agrego dicho significado para que lo puedan practicar. Esto con la finalidad de que le ponga más énfasis al tema gramatical y no tanto al vocabulario. O simplemente avanzar para que el tema pues sea más rico en contenido y explicar mínimos detalles en las formas de los ejemplos. En esta misma página nos dice Language in Context, My City, usando el vocabulario y además usando el siguiente tema gramatical. My city. Listen to three people describe their cities. Where does each person live? En el ejemplo de Angela from Argentina, she says, I used to live in Buenos Aires, but I live in Mendoza now. It is not as crowded as Buenos Aires, so it's slower paced here. But I think the people are pretty fun-loving and open-minded, and there's a great music scene. 2. Boris, Russia. I live in St. Petersburg. I like both cities, but I prefer St. Petersburg in the winter. It isn't as cold as Moscow. It's a well-planned city, and I think it's even a little cheaper than Moscow. This is from Boris. Finally, Nozomi from Japan says that I like, but I love it for its food. I think the food is better than in Tokyo. In fact, I think it has the best food in Japan. We have a saying here, eat till you drop in Osaka. I never want to move. Bueno, language in context, usando los compound adjectives, estos mismos se relacionan de acuerdo al tema que estamos viendo. Por otro lado, tenemos la forma gramatical que son comparatives and superlatives, es decir, comparativos y superlatives. Les voy a dejar un video adicional si es que quieren repasar rápidamente lo que son los comparatives y los superlatives. Nada más, grosso modo les digo, hay tres tipos de adjectives, los que son adjetivos cortos, adjetivos largos y unos últimos que son adjetivos irregulares. Todos esos se describen en esos videos para que repasen. Bueno, comparisons. Vamos a ver primeramente el lado izquierdo. Estas comparisons, sobre todo estás comparando ciudades o países. Saint Petersburg is cheaper than Moscow. Ahí dices más barato que Moscú. Buenos Aires, bueno, is more crowded than Mendoza. O también puedes usar el less, en este caso menos, para decir menos que, sobre todo en los adjetivos largos. Puedes decir caro, menos congestionado, menos poblado, por ejemplo. Ahí puedes usar less. Otro ejemplo es este entonces. Saint Petersburg is less expensive than Moscow. Es decir, uno es menos que otro, menos caro. Siguiendo con los ejemplos tenemos better. The food in Osaka is better than in Tokyo. Y también, traffic here is worse than Saint Petersburg. Acuérdense que la función de los comparisons, ya sea corto, largo o irregular, es hacer comparaciones entre dos, precisamente su nombre, comparisons. Comparas dos personas, dos ciudades, dos países, dos características de esta ciudad, de este país. En este caso, pues bueno, estás hablando de cosas relacionadas a eso. Tráfico, precios, vivienda, congestionamiento, etc. That is the comparisons form. Y que en la clase que tengamos el miércoles estaremos aplicando ejercicios relacionados a esto. Por otro lado, también me voy hasta abajo porque este tiene relación con la forma de los comparatives, que es as o not as. Recordándoles que esto lo vieron en preintermedio cuando decías no tan como o tan como. Es una manera más de usar los comparisons forms, pero aquí la diferencia sería que no hay cambio en ninguno de los adjetivos. Pura forma para decir tan como o no tan como. Y aquí ya no importa si es adjetivo corto, largo o irregular, vas a mantener siempre la comparación, porque dices esta ciudad no es tan como o esta ciudad es tan como. En el ejemplo, Saint Petersburg isn't as cold as Moscow. Forma negativa, que Saint
Petersburg no es tan frío como Moscú, por ende Moscú es más frío, diciendo no tan como. De este otro lado a la derecha nos dice que es tan como. En este caso es Osaka and Tokio. Ambos son tan como, tan altos en tecnología o tan desarrollados en la tecnología como el otro. Básicamente una comparación más equitativa, mientras la primera es haciendo más énfasis en que uno es menos. En los de arriba las comparaciones dices que uno es más o uno es menos. Son formas de comparisons. So that is the comparative form, sobre todo con los adjetivos usados. Y por otro lado, la forma de superlatives. Acuérdense que nuevamente con los videos que yo les comparto de comparatives y superlatives, ya vamos a ir ahondando más sobre este tema para que ya nada más veamos ejercicios. Los superlatives, entonces, la función principal de ellos es decir que uno destaca sobre todos, uno sobre todos, por eso es superlativo, el super, el más, la más, el más o la más, the cheapest, the most, the least, the best or the worst. Son en resumen los adjetivos que estaremos usando con su forma del superlativo. Les compartiré un PDF donde vienen las reglas de los adjectives, simplemente para que los repasen y chequen la información, tomen sus notas y si aún así, si hay preguntas o dudas, aún así de cómo usar comparatives, cómo usar superlatives, precisamente el día miércoles estaremos verificando dicha información en la práctica para que se desplayen y hagan sus preguntas. No puedo por desgracia ahorita usar mi pizarrón, no tengo uno, no estoy en la escuela y pues mañana no puedo usar el salón para aclarar dudas ya con ejemplos en el pizarrón. Así que espero entiendan y sigo entonces con la explicación. Volviendo al tema, superlative siempre entonces va a ser uno el que sobresale, el más alto, el más corto, el más delgado, el más fuerte, el más caro, el más barato, el menos caro, el menos importante, la menos poblada, la menos contaminada, el mejor, la peor, el peor, la peor, etc. Para eso usamos los superlatives, para decir uno que sobresale más. Digamos en el grupo hay personas que sobresalen de su estatura, entonces determinar quién es el más alto, la más alta, la persona más alta, el más avanzado en inglés, el más atento, la menos atenta, etc. Son las formas de superlative. Y bien, después de que vean este video y los otros donde vienen cada uno de los comparatives y superlatives, ustedes harán estos ejercicios y estaremos verificándolos las respuestas el día que regresemos a clase. Bien, entonces regresando vamos a estar checando la información de estas formas en los adjectives usando la forma comparative o usando su forma superlative. En esta misma página 45 nos pide además hacer la parte C y lo vamos a volver una actividad de speaking. Pueden hacerla y si no, lo hacemos en el salón de clases mejor. Bien, esto es la explicación relacionada a la primera parte gramatical que nos viene en el libro en la unidad 5. That's unit number 5. Ahora prosigo a cambiar de información. Vamos a las diapositivas. Bien, entonces en estas diapositivas que ya van a estar checando, Travel and Tourism, Comparisons, Adjectives, Nouns, Verbs, and Past Participle. Bueno, aquí es otro material, pero en sí vamos a ver las formas comparativas. En resumen, ahí viene en esta segunda slide lo que son el adjetivo, su forma comparativa, su forma de superlativo. Y las explicaciones, one syllable ending in E, one syllable consonant and vowel, two syllable, y las excepciones o también llamados los irregular, porque no siguen un patrón fijo. Bueno, entonces repásenlas y junto con las notas de los videos que les voy a compartir, ustedes van a practicar solitos, van a hacer los ejercicios que les dije y estaremos checándolos. El vocabulario, bueno, un poquito desfasado porque este era más de un libro
anterior que usábamos, pero finalmente está more than, less than, better than, worse than, con ER adjectives than, y también as o not as, que también vienen ejemplos concretamente del grammar que vimos. Grammar como por ejemplo, Lucy is more beautiful than Coco, Coco is less funny than Carlos, he has better French than her, David has worse Italian than Coco, the car is faster than mine, that car is faster than mine, Mary cleans as much as her mother, y she is not as intelligent as he is. Todos ellos relacionados al grammar que acabo de explicarles, grosso modo, y que tiene que ver con comparatives y superlatives, formas de comparativos entre dos, y superlatives pues comparas uno entre un grupo, muchos grupos de personas, o simplemente uno destaca entre todos. Por ejemplo, el país más grande, el país más poblado, el país más contaminado, etc., que destaca entre todos uno solo. Más explicaciones con los adjetivos, pues básicamente es esa, la comparación de los adjetivos, más, menos que, no tan como, y las formas de los adjectives. Básicamente misma explicación que les decía. ¿Ok? Bueno, entonces hasta ahí le vamos a parar con esta primera parte del tema, y que son relacionados con comparisons. Eso espero quede mejor explicado, y de todas maneras nosotros vamos a hacer un review rapidísimo el día miércoles para que terminemos bien ese tema, repasando el tema número 4 y terminando el número 5. Page 46, ahora está la parte de speaking, que son interactions, I let someone know, es decir, how to report a problem and responding to a problem. Entonces van a escuchar el audio y van a hacer las actividades de esta parte y de la otra del listening, para que el día miércoles nada más chequemos las dudas de los temas gramaticales y asimismo corrijamos las formas del listening, y así avanzar y no perder tanto el día. ¿Sale? Bueno, en la parte C van a escuchar el track, que también se los voy a compartir en el grupo, y van a completar qué frase va con reporting a problem. Son 3 las que usamos, reporting a problem, y 3 que usamos para responding to a problem, es decir, cómo reportar un problema de un servicio o algo, y cómo responder a dicho problema, dicha situación que te está. That's the form that we have for X. Entonces, asimismo, les va a quedar este apartado de la 47 de tarea, donde ustedes escucharán, pondrán cuál es el problema y asimismo qué respuesta se les dio. Finalmente, en la parte de solved, van a encerrar si se resolvió o no. Todo esto para ir avanzando, y también nos dediquemos concretamente a las formas gramaticales, los ejercicios, y asimismo resolver dudas, ya que esto del listening no es tan complicado. Por otro lado, nos vamos a la página 48. Bien, siguiendo entonces con el tema, ahora tenemos la parte C, que es Travel Experiences, o experiencias de viajes. Travel Experiences, Travel Talk. Nos dice el siguiente vocabulario, que van a determinar qué expresiones determinan good experiences y cuáles otras bad experience. Tenemos estas palabritas que están in bold. Tenemos delay, este quiere decir retrasado, el vuelo se fue retrasado. Then we have upgraded, es decir, tenías uno inferior, ahora upgraded es el cambio de te lo cambiaron por algo mejor. Upgraded, fue mejorado a. Expired, que quiere decir expiró, expirado. Then we have issued. Siguiente expresión es overbooked. Overbooked, que es sobrevendido, lo apartaron, sobreapartado, dando a entender que lo apartaron más de una persona. Por ejemplo, overbooked quiere decir que cupo lleno, vaya, tuvo cupo lleno dicho hotel. Then we have the expression guaranteed. Guaranteed para garantizado, la satisfacción, la experiencia. Packed, por otro lado, para empacado, tu maleta, por ejemplo. Overrated, sobreestimado, sobrevalorado, digamos, la acción, la actividad. Y overpriced, bueno, este se refiere a que estuvo por encima del precio normal, a un precio exorbitante. Y por último, discounted.
a discounted ticket, como su nombre indica, descontado. So, ¿cuál de estas van a ser good experiences and bad experiences? Bueno, en las diapositivas les voy a dejar dicho vocabulario para que las pongan y completen en la forma correspondiente. ¿Cuáles son good? ¿Cuáles son bad experiences? De ahí tienen el vocabulario sobre este tema que es Welcome Home en la 48. Y ahora nos vamos en la siguiente parte, que es sobre Reporting Commands and Advice. Con este tema número 2 vamos a terminar lo que es la parte gramatical, ejemplificada y explicada, para que el día miércoles nada más hagamos ejercicios práctica y también, insisto, tengamos unos momentos de explicar el tema, repasarlo y sacar dudas. Estos Reporting Commands and Advice son de alguna manera una forma de reporter speech. Sin embargo, este es especial ya que no hay cambios en los verbos y de hecho es un subtema para precisamente hacer reporte de los commands. Recuerden, esos commands quiere decir órdenes que alguien te da o instrucciones que tienes que hacer, y advice para consejos, como reportar las peticiones o instrucciones que alguien te da y también los consejos que alguien te da. Concretamente vas a usar el verbo tell, el verbo remind, el verbo advise y el verbo warn, que son 4. Puedes usar otros más, sin embargo, los que vamos a usar precisamente para hacer dichos reportes con commands and advice son estos 4. En los ejemplos, the man said, be patient. Este es un ejemplo de command. Un command que te dijo la persona, be patient. Ejemplo 2, the man said, don't be impatient. No seas impaciente. También, the man said, remember to take your room key. Recuerda tomar tu llave de tu cuarto. Don't forget your room key. No olvides tu llave de cuarto. Call in a few days. Para llama en unos días. And don't carry a lot of cash. No cargues mucho efectivo. Ahora bien, esto se ve reportado de esta manera. He told me not to be impatient. He reminded us to take our room key. He reminded us not to forget our room key. He advised me to call in a few days. Y por último, he warned her not to carry a lot of cash. Y ahí lo tienen las formas. Entonces, estos verbos de reporting o reporting verbs de reporte son seguidos por un objeto, un infinitive. Nota nos hace la aclaración y la indicación. Nota donde se coloca not. So, de este lado, lo que dijo el hombre, y de este otro lado, cómo reportamos. Obviamente, estando en reported, estos verbos son los únicos que se ven afectados. El verbo tell, el verbo remind, advise y warn, porque precisamente estás reportando algo que te dijo, que hicieras. Me dijo que hiciera, me dijo que coma, me pidió que esto. Bueno, los usamos con past tense, ¿ok? Vamos a ver más ejemplos de estos en las diapositivas para dejar este tema aún más claro. Ok, entonces nos pasamos a la parte del grammar con las diapositivas donde vienen más ejemplos concretamente de estos verbos y su forma de reportarlos. Entonces quedábamos en esta parte de los comparisons y, insisto, reporter speech, concretamente de los requests o commands y advice. Ejemplos de estos, request, y ahora sí lo que viene en el tema. These verbs are used to report commands and advice, y son los que nos maneja el libro, así que por ende, por practicidad, solamente veremos estos. El verbo tell, el verbo remind, el verbo advise y el verbo warn. Para decir, recordar. Número 3, el verbo tenemos para aconsejar. Y por último, advertir. Ese es el orden de los 4 verbos que usaremos. Estos son los que se van a cambiar al past tense y quedan told, reminded, advised y warned. Son los 4 que usamos. Y ¿cómo se ve la forma de ellos? Bueno, entonces tenemos be patient. He told me to be patient. Entonces be patient queda tal cual. Nada más le agregamos el to, que es el infinitive. Que sea paciente. Y la frase queda casi intacta. Don't be impatient. Not to be impatient. Insisto, queda casi igual. Remember to take your room key.
Remind us to take our room key. Don't forget your room key. Reminded us not to forget our room key. Call in a few days. He advised me to call in a few days. Y también, don't carry a lot of cash. He warned her not to carry a lot of cash. Ok, entonces estos fueron los verbos y de esa manera, entonces vemos a la izquierda cómo están las formas originales y a la derecha cómo quedan ya en la manera de reported command and reported advice, ya de manera reportada. So, esta es la forma y también estas diapositivas se las voy a compartir para que tomen sus notas y el día miércoles estaremos practicando, también resolviendo dudas. En los ejemplos, bueno, aquí decidí ponerles ejemplos de la forma positiva y también la forma negativa, dado que lo más probable que en este examen ustedes van a tener que usar negaciones, cómo reportarlas. Bueno, ahí está la forma. En los ejemplos, Teacher Javier told me to do homework. Teacher Javier told me to do homework. Siguiendo la estructura, verbo tell, seguido de objeto y seguido de infinitive. Teacher Javier told me to do homework. 2. Remind. Teacher Javier reminded us to study. Estudiar para el tema, estudiar para el examen. Advise. Alma advised him to call her later. Eso le pidió. Advised. Y también warn, para Mom warned me to be responsible. En la escuela, en este curso, Mom warned me to be responsible. Y ahora negative form. Noten que ahora en medio del objeto y del infinitive debo poner not. Por ejemplo, Teacher Javier told me not to use pen in tests. Bueno, es lo que les recomiendo, ¿verdad? Pero finalmente depende de ustedes. Told me not to use pen in tests. So, tell, objeto, inmediatamente not, y ahora sí el infinitive. Not to use, not to go, not to listen, etc. En el sentido 2, remind. Teacher Javier reminded not to be late. Recordó, ups, aquí hay un error, nada más me faltó el object. Sería reminded us. También, advised an object seguido de not. Alma advised him not to make excuses. Sobre todo, que no haga excusas de por qué no le llamó o por qué se le olvidó llamarle. Finally, warn. Mom warned me not to tell lies. So, ella me advirtió que no dijera mentiras. Bueno, that's the structure that we have. Los ejemplos, y entonces tomen notas sobre estos. Y les recuerdo nuevamente, vean los videos, repasen las diapositivas, chequen lo de sus libros y hagan las actividades que les dejaré de tarea. Todo esto se los recuerdo en el grupo para que estén pendientes, hagan las actividades y el día que nosotros volvamos a las clases, pues bueno, resolvamos dudas, hagamos ejercicios y asimismo aplicar exámenes pasados. Regresamos a este apartado. Por último, después de ver la información, ustedes van a pasar estos ejercicios en esta primera parte A, vamos a ponerle, y vas a leer los statements y tienes que hacer reporter speech de ellos. Por ejemplo, get a good guidebook. Tell. So she told me to get a good guidebook. ¿Cómo saber de qué persona? Bueno, vas a hacerlo así. Look at your friend's Maria's travel advice. Rewrite her advice. O sea que vas a reportarlos usando her. ¿Qué te recomendó? ¿Qué te dijo que hicieras? Bueno, ella me dijo que hiciera esto, me advirtió, me recordó y demás. Todo con el pronoun de she y me. Pronombre she y objeto me. ¿Qué me recomendó que hiciera? Y demás. ¿Sale? Entonces los hacen y en la clase vamos a estar verificando el significado, vamos a estar verificando dichos ejercicios. También hacen la parte 4 de speaking, puede ser sobre diferentes compañeros. Bueno, aquí requiere de compañeros, ustedes pueden pedirle a personas ajenas, a sus conocidos, y poner directamente qué les ponen, qué recomendaciones les dan sobre esto, para que en la clase sea más enriquecedor y los compartan. Bueno, mira, fíjate que mi mamá me recomendó esto cuando viaje, mi papá, mi tío, qué sé yo. Si por alguna razón no tienen familiares así tan numerosos o que cumplan los requisitos que te pide ahí, bueno, entonces se esperan al día de la clase
para ahora sí. Es bien importante tener la información, si la completan, que sea todo el cuadrito, para que compartamos y sea más enriquecedor. Y si no, en el salón de clases, pues las rellenamos preguntándole a sus compañeros. Bueno, esto fue en la 49. La lectura pueden hacerla, opcional, y si no, la hacemos en el salón de clases. Lo que sí va a ser necesario es hacer las actividades de listening con City Festivals, es decir, aquellas festividades de la ciudad, cuando inició el mes del festival y una cosa que ver o hacer dependiendo de todo eso va a ser de tarea, todos los listenings y las secciones de speaking, completar cuando se pueda con cuaderno. Pues esto es in a nutshell, de una manera más rápida y de una manera in a nutshell, en resumen, de qué es lo que trataremos el día miércoles con la unidad 5, para irle avanzando y desarrollar bien el tema, explicarlo, sacando dudas directamente. Y en la 6, pues bueno, lo que estaremos checando es character traits and defining relative clauses, pero eso lo estaremos ya empezando el día miércoles, para terminarlo o verlo por completo el día jueves, ¿sale? Hasta ahí le vamos a dejar. Entonces, chicos, les paso la información, tanto este video con las diapositivas y los demás videos explicando el tema anterior de la unidad 5 para los comparatives y superlatives, ¿vale? Entonces, hasta aquí le paramos y nos vemos hasta el miércoles. Have a good day, enjoy your day off, see you until Wednesday, bye.